Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Edgar Estrada y veremos lo que es la progresión 1 de pensamiento matemático 1, que nos dice la toma razonada de decisiones tanto a nivel personal como colectivo. Y para ello vamos con la introducción. Como ven aquí tenemos una imagen donde tenemos tres flechas. No sabemos a dónde ir, por lo tanto estamos hablando de una ciencia muy importante para las matemáticas, lo que es la probabilidad. Aquí nos dice sobre cómo se produjo esta definición de probabilidad, donde el deseo del ser humano por conocer con certeza los eventos que sucederán en el futuro es muy importante. Por ejemplo, si va a llover en la tarde o en el día, o si agarramos una piedra y la aventamos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en el lugar exacto? O si tenemos una flecha y la lanzamos, que quede en el tino. Bueno, vamos con un poco de historia sobre la probabilidad. Al principio tenemos a Isidoro de Sevilla, en el año 560 a 636 de España. Él inició con la probabilidad y la estadística, era un obispo. Después de eso tenemos a Pierre de Fermat, que él es francés, en 1601 a 1655 fue el fundador de la geometría analítica. Después tenemos a John Brown de Inglaterra en el año 1620 a 1674. Es un comerciante británico, estableció las bases de la estadística científica, lo cual pues es lógico porque como era comerciante, era lógico de pensar si iba a vender mucho o iba a vender poco o qué es lo que iba a vender. ¿Cuál era esa probabilidad, no? Después tenemos a Pascal, que es de Francia, en el año 1623 a 1662. Él apoyó a Fermat en construir la teoría de la probabilidad. Después de Pascal tenemos a Brand en el año 1667 a 1754. Él continuó con el trabajo de Pascal en el apoyo de la construcción de la teoría. Después tenemos a Tomás de Valles en 1701 a 1761. Él es de Inglaterra también y por lo tanto él es un sacerdote matemático. Él es conocido por el teorema y la fórmula de Bayes, que más adelante hablaremos de ello. Después tenemos a Gauss, que normalmente se le conoce por la campana de Gauss o la gráfica de Gauss. Él es un matemático y pues se le llama como el príncipe de las matemáticas. Y por último tenemos a José Mariano, y él es de España en el año 1779 a 1846. El tratado de elemental de las matemáticas y pues fue como de los últimos en apoyar sobre la probabilidad. Vamos con la definición real de lo que es la probabilidad. El término de probabilidad proviene de lo que es probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra, y se entiende como el mayor o menor grado de posibilidad de que un evento aleatorio ocurra, y esto se maneja del 0 al 100%, o bien de 0 a 1. Cualquiera de estos dos es correcto. Tenemos los tipos de probabilidad. El primero, que es frecuencial, es aquella que determina la cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir considerando un número determinado de oportunidades a través de la experimentación. Por lo tanto, si hacemos un experimento es como vamos a poder tener esta probabilidad. Y por ejemplo aquí tenemos a lanzar unos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2 y el 5? ¿O cuál es la probabilidad de que salga otro número de estos dados? Como bien sabemos, un dado tiene 6 lados. Después tenemos la probabilidad matemática, lo cual pertenece al ámbito de la aritmética y aspira al cálculo en cifras de la probabilidad de que determinados eventos aleatorios tengan lugar, a partir de la lógica formal y no de su experimentación. Entonces aquí no vamos a tener que hacer experimentos, ya haciendo matemáticamente, haciendo cuentas, es como vamos a poder predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Y por ejemplo ahí tenemos unas fracciones que más adelante vamos a ver para qué sirven esas fracciones. Entonces se puede decir que lo más pesado de aquí son fracciones, porque todo lo demás es muy sencillo.
Vamos con el otro, que es la probabilidad binomial, y es aquella en la que se estudia el éxito o fracaso de un evento o cualquier otro tipo de escenario probable que tenga dos posibles resultados únicamente. Eso quiere decir que no va a haber más, solamente dos. Y normalmente se ve con una gráfica. Como bien aquí ven, esto sería una campana de Gauss. ¿Por qué una campana de Gauss? Porque vemos aquí en esta parte que se hace como una campana. Entonces nosotros, si lo llegamos a trazar, tendríamos esta campana, y es lo que nos dice que aquí en esta parte de aquí arriba es la probabilidad exitosa de poder tener algo. Al igual, si hacemos otros ejercicios, pues aquí tenemos aquí que sería esta parte, o en otro ejercicio esta parte. Haciendo los tres ejercicios, pues podemos decir cuál nos conviene y cuál es mejor. Para eso nos serviría. Después tenemos otra probabilidad, que es la objetiva. Se denomina así a toda probabilidad en la que conocemos de antemano la frecuencia de un evento y simplemente se dan a conocer los casos probables de que ocurra un dicho evento. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las gráficas de barras, las gráficas circulares y todo tipo de gráficas que nos van a poder ayudar para poder decir si es objetiva. Y pues tenemos lo contrario de objetiva, la subjetiva, que nos dice que es la contrapuesta a las matemáticas. Aquí no vamos a utilizar como tal operaciones. Se sustenta en ciertas eventualidades que permiten inferir la probabilidad de un evento, aunque alejada de una probabilidad certera o calculable. De allí su subjetividad. Por lo tanto, aquí por ejemplo estamos hablando del tiempo. ¿Qué tan probable es de que en la mañana o en la noche llueva? Nosotros podemos decir, pues porque hay nubes, podríamos decir que dice va a llover, pero no estamos totalmente en la certeza. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo una probabilidad subjetiva. O también, por ejemplo, cuando vas manejando, vas en el coche, luego se pone en el color rojo y resulta que tú te llegas a pasar el semáforo. Entonces, ¿qué tan probable es de que llegue otro coche y choque contigo? No sabemos cuál es esa certeza. Entonces, aquí sería la probabilidad subjetiva. No saber con exactitud si va a pasar o no. Si llega a pasar, pues qué buena suerte tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos en el caso de color rosa algo positivo, en el caso de color azul algo negativo. Entonces estamos en una balanza entre sí o no, no sabemos si va a ocurrir esa probabilidad. Tenemos otra probabilidad que se llama la hipergeométrica, y esta nos dice que es aquella que se obtiene gracias a técnicas de muestreo, creando grupos de eventos según su aparición. Por ejemplo, tenemos un grupo de individuos y estos individuos tienen una cierta característica. Por ejemplo, que todos son hombres, o tenemos otro grupo de individuos donde todos son mujeres, o todos son niños, o todos son niñas. Esas son los pequeños grupos que vamos a tomar y vamos a muestrar, en el cual vamos a tener que decir, en la primera probabilidad voy a seleccionar una persona y cuál será la probabilidad de que esta persona sea hombre, mujer, niño o niña, sin saber o sin ver exactamente lo que voy a sacar. Entonces es donde nosotros tenemos un grupo y para ello pues necesitamos fórmulas para poder obtener este resultado, porque si no pues no se va a poder realizar. Entonces tenemos aquí una fórmula la cual nos va a ayudar para predecir fácilmente esta cuestión. Entonces ahí tenemos como n mayúscula, que es el tamaño de la población,
K minúscula o K mayúscula, que sería el número de individuos que vamos a tener. N en chiquita o pequeña o minúscula, tenemos que es el tamaño de la muestra. Y por último X, que es el valor de la toma de variable. Por ejemplo, si voy a tomar 1, 2, 3, 4 personas de nuestro grupo, para eso nos sirve. Y ya después ya nada más lo calculamos y listo. Tenemos otra que es la probabilidad lógica, la que posee como rasgo característico que establece la posibilidad de que ocurra un hecho a partir de las leyes de la lógica inductiva. Y pues van a decir, ¿cómo de la lógica, no? Pues fácil, esto es de que pues es lógico que va a ocurrir un evento, ya sea negativo o positivo. Por ejemplo, cuando lo que acaba de ocurrir del 19 de septiembre, ya casi todos dicen, es lógico que el 19 de septiembre va a haber un evento, ¿no? En este caso, un temblor. Entonces ya lo están haciendo por lógica. Y por lógica estamos haciendo lo que son los pequeños simulacros, lo cual nos va a indicar de que pues efectivamente ese día va a ocurrir algo. Entonces esa sería la lógica, donde vamos a utilizar estas leyes para poder predecir fácilmente, se puede decir, o al menos en el cerebro pues ya tener qué va a ocurrir, aunque no llegue a ocurrir. Y tenemos la última probabilidad, que se llama la condicionada. Esta nos dice que es aquella que se emplea para comprender la casualidad entre dos hechos distintos, cuando puede determinarse la ocurrencia de uno tras la ocurrencia del otro. Y pues así como el texto como tal, pues no nos dice mucho, ¿no? Pero fácilmente es cuando tenemos dos grupos y resulta que estos grupos hay algo que coincide. Y para ello tenemos este diagrama. Este diagrama nos va a ayudar para saber qué es lo que ambos grupos tienen igual. Por ejemplo, en el caso A tenemos que son, por ejemplo, hombres y en el caso B son mujeres. Pero pues son ambos diferentes géneros. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar para que coincidan en ello? Por ejemplo, en el grupo A tenemos 10 hombres. En el grupo B tenemos 15 mujeres. Pero pues siguen siendo cosas distintas, entonces no nos ayuda nada en ello. Entonces, para ello, buscamos alguna otra característica que pueda unir a estos dos. Por ejemplo, resulta que todos los individuos tienen pantalones. Entonces, nuevamente hay algo que no indica o que no nos ayuda a distinguir. Entonces podemos decir que 5 mujeres solamente tiene sombrero. Ok. Y de este lado resulta que 3 hombres también tienen sombrero. Entonces ahí ya hay una coincidencia. Lo cual podremos decir que estas mujeres y estos hombres quedarían aquí dentro. Le ponemos 5 y 3, lo cual nos ayuda a distinguir nuestro grupo más fácil. Y como ven, pues son todas las probabilidades que podemos tener. En casos reales se pueden utilizar. En este caso que tenemos aquí, pues podemos utilizarlo para un muestreo de personas. En el caso de INEGI, por ejemplo, cuando hace su sondeo a diferentes poblaciones y dicen, pues esta población dice que tiene tantos focos, esta otra población dice que tiene tantos baños, esta otra población dice que tiene tantos electrodomésticos. Por lo tanto, ahí van haciendo como uniones
y van determinando cuál es la parte de población, si es media, alta o baja. Pues bueno, eso sería todo en la cuestión de probabilidad y la historia y los tipos de probabilidades. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.